Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast de Revista Las Libres, proyecto en el cual realizaremos una serie de conversaciones con mujeres destacadas en diferentes ámbitos. Mi nombre es Fleribet López Nares, formo parte del equipo Las Libres, una revista digital con perspectiva feminista. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, les presento a nuestra invitada del día de hoy, Thalía Citlali Cruz. Bienvenida. Citlali, háblanos de ti, quién eres, para que nuestro público te pueda conocer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Gracias por el espacio y para poder compartir un poquito acerca de nosotras. Mi nombre es Thalía Citlali Cruz Sánchez. Soy originaria del municipio de Atenco, de la localidad de San Salvador Atenco. Mi vida ha estado marcada principalmente por una lucha social, que es la de justamente en contra del aeropuerto, que se pensaba sería un proyecto internacional comenzado a partir de 2002, 2001, y en el cual estuvimos poniendo una postura muy radical para poder derogar ese proyecto. En ese sentido, va acompañada también la situación de familiar. La mayoría de mis familiares son ejidatarios. Mi abuelo justamente es una de las personas que recuerdo con mucho cariño y que él también me enseñó esta parte del arraigo al campo, ¿no? A mi abuelo y un tío que también recuerdo con mucho cariño, los cuales estuvieron siempre en pos de poderle dar mayores beneficios a este sector. Muy bien. Bueno, hablando que eres de Atenco, te tocó vivir en el 2006. Entonces, cuéntanos cómo lo viviste, los recuerdos que tengas, porque bueno, como la revista que es feminista, pues sí nos gustaría, ¿no?, de saber de los abusos que hubo y también, ¿no?, de todas las privaciones de libertad injustas. Entonces, si nos cuentas un poquito. Sí, como te comentaba, en 2001 comienza el proceso para derogar el decreto expropiatorio de nuestras tierras, que aparte nos las iban a pagar a un precio irrisorio, pero que no era el tema justamente de la defensa del territorio, de la defensa de la cultura, de la defensa de las propias personas que vivimos en ese espacio. Afortunadamente y gracias a la solidaridad internacional y a la solidaridad que se tuvo dentro del propio país y del municipio, se logró derogar este aeropuerto y en ese momento comienza para nosotros una sucesión de persecuciones, una sucesión de hostigamientos, los cuales detonan justamente en 2006 ¿Sí? Detonan el hecho de que hay una represión masiva. Hubo más de 200 presos políticos en ese momento, de los cuales pues también hubo un gran cúmulo de mujeres que fueron acosadas, que fueron violadas y que fueron señaladas como personas que incitaron a una cuestión violenta hacia su persona, cosa que hasta el momento las compañeras han estado marcando puntualmente, tanto así que hace algunos años el gobierno federal les quería resarcir daños a través de incentivos económicos, los cuales rechazaron porque no es la cuestión aquí, ¿no? La cuestión es justamente lo que siempre hemos comentado, la dignidad de cada uno de nosotros como seres humanos, como mujeres y sobre todo la justicia que se tiene que marcar dentro de estas violaciones a los derechos humanos. Ok, y por ejemplo, con el actual gobierno, ¿ha tenido algún acercamiento con ustedes? ¿Hay alguna forma? ¿Les ha propuesto algo para poder justamente, ¿no?, aclarar y justicia para todas estas víctimas? Porque hasta donde sé no solo fueron violaciones a mujeres, sino también violaciones físicas hacia hombres, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé. Entonces, si ¿cómo has visto tú o desde tu perspectiva este gobierno actual? Pues afortunadamente vemos un cambio, sí existe para nosotros un cambio en el momento donde comienza este nuevo proyecto de la cuarta transformación, llamada la cuarta transformación. Hemos tenido varios acercamientos a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
para lo que es el resarcimiento de los daños que dejaron este megaproyecto, la finiquitación de este megaproyecto, pero también la situación en contra de los derechos humanos. En este momento se está llevando a cabo una mesa de diálogo en donde participan varias instancias como lo es el INPI, Derechos Humanos, entre otras, ¿no? Justamente son los temas que más se tocan en relación a lo que son las violaciones a las mujeres, pero también las violaciones a lo que fueron los derechos humanos de los ciudadanos que fueron presos políticos en ese momento. Qué interesante e importante, ¿no? Que este gobierno sí se vea comprometido con la labor social y obviamente aclarando, ¿no? Todo lo que ha pasado. ¿Tú tienes en este momento algún puesto, trabajas? Cuéntanos qué te dedicas. Sí, como te comentaba hace un momento, mi vida ha estado marcada sobre todo en el ámbito rural. Esta cuestión me ha llevado a estar participando dentro de lo que es la Universidad Autónoma Chapingo, en algunos proyectos como es la incubadora CREA Chapingo, de la cual pues justamente pude tener una participación importante y me lleva a tener la experiencia necesaria para poder formar parte del Ayuntamiento de Atenco en este momento, dentro del área de la Jefatura de Desarrollo Agropecuario. ¿Y qué aportes desde esa posición has realizado a tu comunidad? Bien, en esta parte, cuando yo entro a la Jefatura de Desarrollo Agropecuario, pues trato de focalizar las áreas de oportunidad que se tienen. Déjame comentarte que en 2011 comienzan los compañeros del Frente a tener una lucha que tiene que ver con la defensa del agua y del territorio. En ese momento se empieza a vislumbrar que no hay espacios que marquen la cuestión del agua para nosotros como agricultores. En ese momento también el área de oportunidad que veo es la de las urderales, que son las unidades de riego de desarrollo agrícola, y las cuales tenían varias deficiencias administrativas sobre todo, y en las cuales apostamos el área de desarrollo agropecuario para que obviamente los compañeros puedan tener el vital líquido y de esa forma poder generar una alimentación sustentable para nuestro municipio. Y bueno, desde tu municipio, en esta alimentación, ¿en qué se basa? ¿Qué productos son los que más salen de esta comunidad? Principalmente tenemos lo que es el maíz, tenemos algunos otros granos básicos como es el frijol, pero también participamos en lo que son avenas, algunos cereales como tal, y hortalizas. Una de las hortalizas que en este momento está repuntando y que decían que no se podía desarrollar dentro de nuestro municipio son, por ejemplo, los espárragos. Esta parte sí es importante porque dentro del espacio de lo que es el campo de Atenco, una de las cuestiones que siempre puntualizaban es que eran tierras infértiles. No es así. Quiero señalar que una de las economías básicas que tenemos dentro del municipio es justamente lo agrícola. Tanto así que tenemos un mercado interno que sustenta la cuestión social y política del municipio. En Atenco, afortunadamente, no tenemos una cuestión de migración. Eso te da también una pauta para decir qué tan bueno es regresar a lo que son los orígenes y obviamente a la cuestión alimenticia. Sí, claro, y preservar, ¿no? Lo que la tierra nos da, que es muy importante y que también con la entrada de empresas transnacionales pues se ha visto afectada, y qué bueno que esta lucha involucra algo que pues se ha caracterizado en México, ¿no? Que es la agricultura, y teniendo aquí a la maestra Chapingo, que pues como bien sabemos son los mejores agricultores a nivel nacional. Tú dentro de tu puesto has encontrado problemas, y cómo los mejorarías desde tu perspectiva. La problemática que tenemos también ahí es que no hay un relevo generacional. Esa es una de las cuestiones bastante importantes para nosotros. Los jóvenes ya no ven oportunidades dentro del campo.
y sin embargo, aún así llegan a apoyar en algún momento a sus padres cuando dejan de tener algún trabajo. Entonces, tendríamos que abrir un poco más la parte y reforzar sobre todo la parte del comercio. No es nada más el hecho de sembrar y tener los productos. Eso es una de las problemáticas fundamentales que encontramos dentro del área. No existe un mercado donde se puedan colocar nuestros productos. En ese sentido, pues tendríamos que buscar alternativas para generar una agricultura sustentable en todos los ámbitos, que se permea todos los ámbitos. Una parte importante que los mismos productores han comentado es cómo coloco ese producto directamente. Uno de los proyectos que se tiene es justamente generar algunas tortillerías, por ejemplo, en donde los productores tienen la materia prima, la colocan, la transforman y las mismas familias son las que venden ese producto. Ok, y por ejemplo, ¿tú cómo ves los salarios? Creo que en cuestión de estas brechas que existen, ¿es bien pagado o cómo se sienten los agricultores, ¿no? Esa parte económica, ¿tú cómo la observas? No, la verdad es que creo que también en la mayoría de la República Mexicana vemos esa parte. La parte de los agricultores está muy mal pagada, muchas veces no nos damos cuenta de que requieren un apoyo mucho más grande. No me refiero a incentivos económicos, me refiero a incentivos donde puedan apoyar el aprendizaje de los propios productores para tener mayores rendimientos, pero que a la vez también los mercados que acaparan todo el sistema económico vayan y vean justamente al pequeño productor. Los pequeños productores, tristemente, son los peor pagados y los que más abastecen en cuestión alimenticia a la población mexicana. No son las grandes industrias se quedan rezagadas en cuestión de la alimentación ciudadana. Y lo grave, ¿no? Porque lo hemos visto en tiendas grandes, como tú dices, pues es una pena, ¿no? Que el agricultor, el que hace todo, pues sí es el peor pagado y el peor reconocido, porque pareciera que no existe, ¿no? Que estas cosas se hacen solitas. Entonces, por ejemplo, tú ahí ves un área de oportunidad, el apoyar a estos agricultores y, por ejemplo, también existen sectores dentro del gobierno que apoye con herramienta, con equipo, ¿cómo lo...? Sí, hay varios sectores que tendrían que apoyar ampliamente al sector agrícola, pero que, siendo sincera, yo creo que tienen que virar un poquito y tener una visión más de fondo. ¿A qué me refiero? Muchas veces se quedan o se comienzan a hacer proyectos desde la mesa, bajo una cuestión más de investigación. Sin embargo, cuando tú bajas a ver al campo, cuando tú trabajas dentro del campo y ves y convives con los propios productores, te das cuenta que esas no son realmente las necesidades. Tendríamos justamente que hacer que las instituciones vengan aquí y generen alternativas a modo para cada una de las particularidades de nuestros campesinos. Y justamente es lo que estamos desarrollando también dentro del área. Afortunadamente hemos encontrado una buena aceptación de un proyecto agrícola, el cual está siendo apoyado también por diferentes instituciones, como es SADER, que justamente es la institución que lo coordina, como es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y algunas otras como SECAMPO, el INIFAP, CONACYT, por mencionar algunas. Y, por ejemplo, para ti, aparte de obviamente el sector agropecuario, es vulnerable, ¿qué otros grupos tú encuentras vulnerables dentro de tu municipio? Bien, en esta parte yo creo que la juventud es uno de los espacios más vulnerables, ¿no? Dentro de los sectores más vulnerables. ¿Por qué? En el caso de los compañeros no se ha generado ese arraigo que se tendría que desarrollar, pero sobre todo no se les ha dado las herramientas y no se les han dado las oportunidades necesarias de crecimiento y creo que también tiene que ver con que no han generado para ellos o no se ha generado para ellos espacios donde se puedan
donde puedan identificarse y a su vez puedan generar alternativas. Vaya, yo creo que hay espacios que bien se podrían ocupar para el desarrollo cultural en vez de hacerlos como vandalismo, ¿no? Sí, y lo importante es que ya estén identificados y sobre eso trabajar. ¿Sí tú crees que la 4T está interesada en estos apoyos en el municipio, en las juventudes? Tenemos el programa Construyendo los Jóvenes que maneja. ¿Sí crees que eso sí sea un incentivo, que eso pudiera ayudar y terminar con esta brecha también educativa que existe por el ser municipio? La calidad, creo que esto a nivel nacional, siempre las periferias están un poquito olvidadas, ¿no? Yo sí creo que la educación es de muy mala calidad. ¿Cómo mejorarías? ¿Qué propuestas tú tendrías para esto? Y si es que, como ya mencioné, la 4T sí está involucrada en poder darle a estos jóvenes los espacios necesarios para ese crecimiento. Pues el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro me parece que es una buena alternativa. Sin embargo, creo que sí tiene algunas deficiencias, pero se pueden ir perfeccionando. En el caso del ayuntamiento tenemos algunos compañeros que han estado colaborando en ese proyecto, pero tendríamos que ver que las personas que los estemos capacitando realmente estemos capacitadas para hacerlo. Muchas veces lo que se genera con estos espacios es, si la persona que se supone tendría que guiarte no sabe cómo hacerlo, pues este tipo de incentivos va a fracasar. Y de hecho ha habido ha habido momentos donde estos jóvenes pues no ven ni siquiera en el mismo proyecto una situación donde aprendan algunas aptitudes para enfrentarse al futuro, sino ven una oportunidad donde les puedan solamente dar un apoyo económico y se acabó, ¿no? Eso es justamente a lo que nos referimos, bueno, me parece que es a lo que te referías también con la educación, ¿no? Estos espacios tendrían que ser realmente educativos para una formación política, social, económica. Deberíamos de checar muy pormenorizadamente esa parte. La parte educativa tiene que ver también mucho con la cultura, ¿no? Y una parte que también habíamos comentado con otros compañeros es la parte del deporte. También es una situación donde el deporte pues no nada más es una cuestión de lúdica, sino que tiene que ver también con un aprendizaje del propio cuerpo, de la mente y del espíritu. Eso creo que también tendríamos que reforzar la parte deportiva. En la parte de educación, pues obviamente que tenemos que estar checando cada una de las deficiencias que tiene el sistema educativo. Nuestros compañeros, hace ya algunos años, veíamos que en el aspecto ya de licenciatura, en la misma preparatoria, pues se quedan sin un espacio por un examen que a todas luces es una cuestión que relega y que no permite también a los compañeros generar alternativas propias. Tendríamos que checar esa parte, ¿no? Reforzar la educación para que estos compañeros puedan entrar a los medios de educación sin ninguna limitante. Y para ti es importante, bueno, de todo esto que me cuentas, de estos jóvenes, ¿la mayoría, ves una mayoría mujeres o solo varones, desde lo que tú has vivido? Yo creo que en esta parte, no me dejarán mentir las estadísticas, somos muchas mujeres, existimos muchas mujeres, y aquí yo creo que tendríamos que pensar también una educación para la mujer, ¿no? En ese espacio. En los espacios, en todos los espacios que se pueda en todos los espacios que se desarrolla la mujer, ¿no? En este caso, la educación sí tendría que ser también focalizada a las necesidades del género femenino. Tendríamos que generar una equidad de género dentro también de las escuelas. Estos espacios muchas veces son también los espacios donde se empieza a discriminar a las mujeres y entonces entra la parte de desaprender también lo que tenemos arraigado desde nuestros hogares, ¿no? Sí, y bueno, lo importante también es que ya el gobierno actual ponga sobre la mesa esta agenda feminista, porque se está viviendo a nivel nacional, y bueno, pues qué bueno que ya tienes claros estos avances, estos proyectos, y que pues ojalá que muy pronto estemos recibiendo esas buenas noticias
y bueno, pues y para que pues nos des a conocer, ¿no? Cómo está avanzando. Te esperamos en otro espacio. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos, y gracias al público por estar con nosotras también, y esperamos en otra emisión de este podcast, Las Libres. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, donde nos encuentran como Revista Las Libres. También recuerden visitar las plataformas Wix e ISU, donde podrán descargar el contenido de nuestra revista mensualmente. Podcast Las Libres es traído a ustedes por Art Self Studio.